Bueno, chicos, vamos a empezar a explicar el tema uno de prevención de riesgos laborales, que es el que viene en esta lección uno del libro. Y vamos a empezar primero por los contenidos que vienen en la página 6 del libro, si os fijáis, donde se explica tanto el concepto de salud como los factores de riesgo laboral, incluso los daños a la salud y las medidas de prevención. Estos serían los contenidos de toda la lección. Y ahora lo que vamos a hacer es ir explicándolos poco a poco, cada uno de estos apartados, para que lo tengáis explicado aquí en un vídeo, por si alguien algún día, pues, o bien estáis en casa porque os toca la semana de no venir o ha faltado por cualquier circunstancia, ahora con este tema del coronavirus, pues siempre tendréis este vídeo como de repaso de la lección, que además del libro y el PowerPoint, pues siempre va a estar mi explicación y luego a través de la videoconferencia o los chats que establecemos con los mensajes de la Moodle podemos aclarar las dudas que tengáis y todo lo que sea necesario explicaros para que comprendáis bien el tema. Bueno, empieza explicando el concepto de salud que, como sabéis, la Organización Mundial de la Salud, que es una organización a nivel internacional, siempre ha definido la salud como un estado de bienestar físico, mental e incluso social completo, lo cual equivale a que no solamente es que no tenemos enfermedad o daño, sino que además hay que barajar esos aspectos. Tanto el físico, que no tengamos ninguna enfermedad, como el psíquico es que pues que estemos a gusto en nuestro trabajo en el sentido emocional, que no tengamos problemas y que nos encontremos a gusto. Y el de bienestar social se refiere más bien a un poco a la relación que tenemos con los compañeros de trabajo y que estemos también, diríamos, integrados en la empresa de una forma que se nos permita luego ascender y el reconocimiento de nuestra labor. Eso sería dentro de lo que es el concepto general. Luego hay que hablar de lo que es los riesgos laborales, que es lo que siempre vamos a encontrarnos en todas las empresas y en todos los trabajos, porque siempre existe la posibilidad de que tengamos un daño en la salud y por tanto eso es un riesgo que debe evaluar siempre el empresario y comunicárnoslo para saber cómo actuar. Ya veremos más adelante en esta lección que el empresario tiene que hacer una evaluación de riesgo al principio, incluso que la evaluación de riesgo se hace por puesto de trabajo y que nos tiene que dar unos EPIs. EPIs son equipos de protección individual, para que nosotros trabajemos con seguridad y no suframos enfermedades ni accidentes. Luego hay que hablar también de las condiciones de trabajo. La condición de trabajo, como veis, siempre se refiere a cualquier característica que hace que pueda influir en que tengamos riesgo. Por tanto, está relacionado con los factores de riesgo laboral en que pues pueden aparecer tanto en las condiciones de seguridad, en los lugares de trabajo o en los equipos de trabajo, también en las condiciones medioambientales en que trabajemos, dependiendo si nos influyen los aspectos físicos, como el ruido, la temperatura, etcétera, o los químicos, o incluso los biológicos, dependiendo del tipo de trabajo. Las condiciones económicas sería otro de los factores que pueden incidir en estas condiciones de trabajo porque pueden hacer que también aparezcan riesgos en cuanto a la carga físico-mental y las condiciones psicosociales como la organización del trabajo o las características personales que siempre van a estar ahí presentes y que en función de de cómo seamos nosotros pueden influirnos también en el riesgo a tener un accidente. Para ello siempre, como hemos dicho antes, hay que buscar, por tanto, tanto en la ley como en lo que es la prevención de riesgos que tiene que hacer el empresario, el conjunto de medidas que tiendan, perdón, a disminuir o a mejorar las condiciones de nuestro trabajo para que estemos a gusto. Eso se suele estudiar a través de una ciencia que se llama ergonomía, ¿vale? Que es la que intenta pues mejorar las condiciones del trabajo del propio trabajador para que, como sabéis, ya vimos en clase, pues trabajemos a gusto porque así se rinde más y la empresa será más eficiente. Pasamos a ver ahora el cuadro de la página 7, si os fijáis, este que habla de los factores de riesgo laboral. Ya lo hemos anunciado antes, pueden ser siempre de estos tipos. En principio, lo que afecta a las condiciones de seguridad serían tanto los lugares de trabajo, pues espacios, instalaciones, escaleras. Acordaros que aquí dijimos que las escaleras, para que fueran consideradas como lugar de trabajo, son las escaleras fijas, que están integradas en la estructura del edificio. Por ejemplo, las escaleras de bajada o subida a la primera planta, a la segunda. Pero las escaleras que eran manuales, que llevaba un pintor, como dijimos, por ejemplo, esas que son portátiles, eso se considera equipo de trabajo, ¿vale? Más bien como herramienta o equipo de trabajo. Por tanto, acordaros la distinción de las escaleras por si sale en algún ejercicio. Otro de los factores que hay que tener en cuenta son los equipos de trabajo, las máquinas, herramientas en general o los equipos de transporte, porque son también
diríamos, agentes que pueden provocar accidentes. En cuanto a las condiciones medioambientales, ya hemos referido a los agentes físicos, ruido, iluminación, radiaciones, etcétera, temperatura y los agentes químicos como sustancias preparadas, e incluso los biológicos si trabajamos en laboratorios como virus, bacterias, hongos, etcétera. Todo esto siempre de inspección de cada trabajo, pues aquí se recogen todos de una forma general, pero luego cada trabajo, cada puesto de trabajo tendrá unos factores que hay que detectar por parte del empresario y que tiene que evaluar para comunicárselo al trabajador y que trabaje con seguridad. Otro de los factores que inciden en los riesgos laborales era lo que hemos dicho, las condiciones ergonómicas. Hemos dicho que la ergonomía era la ciencia que estudiaba la adaptación del puesto de trabajo al trabajador y siempre se puede medir por la posibilidad de tener accidentes o enfermedades relacionados con la carga física, que serían pues esfuerzos, por ejemplo, o postura o manipulación de carga, o la carga mental, que está relacionada con la cantidad de información, la rapidez en la toma de decisiones, etcétera. Esto hace que también pues, pueda provocar una serie de situaciones en que nos vemos o que se puedan abocar al estrés y demás, como después más adelante veremos. Finalmente, las condiciones psicosociales se refiere tanto a la organización del trabajo en sí, del tipo de organización que tenga nuestro trabajo, porque en función de que sea muy variado o muy monótono, o incluso que estemos el horario que no sea el adecuado, pues todo eso puede hacer que trabajemos más tenso o que tengamos la posibilidad de tener un accidente en función de las circunstancias de esa organización. Y las características personales son las características de cada trabajador, es decir, que en función de cómo seamos nosotros, de la motivación que tengamos o del grado de perfeccionismo que saquemos, pues puede hacer que seamos, o la edad, por ejemplo, que aquí no viene, pero la edad también es un factor que puede ser un factor de riesgo, porque si eres muy joven, por ejemplo, y no tienes experiencia, pues probablemente puedas sufrir un accidente antes que la persona mayor que ya conoce bien la máquina o conoce el terreno y sabe defenderse mejor, ¿vale? Bueno, pues esto sería el cuadro de los factores. Y ahora pasaríamos a lo que es los daños a la salud del trabajador. Acordaros que ya vimos en clase que siempre los daños están relacionados con accidentes de trabajo o enfermedad profesional. Y era una cuestión fácil de identificar porque el accidente de trabajo es como algo puntual que ocurre de una forma instantánea, rápida y en un momento concreto, mientras que la enfermedad profesional, que es consecuencia del trabajo, como que se va contrayendo a lo largo del tiempo por la exposición continua, diríamos, a un factor de riesgo. Eso serían patologías específicas las que están relacionadas con el puesto de trabajo, mientras que las patologías inespecíficas estarían relacionadas con la insatisfacción laboral, es decir, que no estamos satisfechos con nuestro trabajo y por tanto pues, somos propensos a tener algún tipo de lesión, y la fatiga también muchas veces, por bien la fatiga física o la fatiga mental que puede venir, pues eso, pues estar expuesto a un trabajo excesivo. Por otro lado, en cuanto a los requisitos propiamente dichos de los accidentes de trabajo, como viene aquí, si os fijáis, pues son tres. Para que exista un accidente de trabajo desde un punto de vista legal, se requiere que existan lesiones, es decir, que haya alguna lesión, que sea el trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia si se cotiza, es decir, esto es cuando el autónomo trabaja él mismo su propio negocio y entonces se considera que él está trabajando y se ha lesionado y que haya siempre una relación causa-efecto, es decir, que lo que la lesión que has tenido sea causa de la causa la haya originado, diríamos, el trabajo que tienes. Por tanto, entre trabajo y accidente tiene que haber una relación de causa y efecto. Y hay unos supuestos que la ley interpreta que son asimilados a accidentes de trabajo porque se ocurre o bien yendo o viniendo a trabajar o por otras tareas distintas como vamos a ver. Aquí están los grupos, si os fijáis. Vamos a empezar por el primero, que es el accidente in itinere, que se refiere cuando vamos o volvemos al trabajo por un recorrido habitual y con un medio adecuado. Si nos ocurre un accidente de tráfico yendo a trabajar o volviendo de trabajar, se considera por la ley accidente de trabajo porque iba o venía. Y acordaros que esto lo vimos en un ejercicio de clase que también se refería a la persona que va los viernes, perdón, los domingos por la noche cuando vuelve al lunes, aunque el trabajo esté a 500 kilómetros de distancia. Por tanto, no se trata de la media hora antes o la hora de antes o la hora después, sino a veces puede ser que alguien que venga un fin de semana y venga la semana al final y vuelva el lunes, tenga un accidente por la noche, volviendo, por ejemplo, a un trabajo de Alicante, Huelva, Valencia, Toledo, no sé, ciudades lejanas, y que si tiene un accidente en ese yendo o volviendo del trabajo, pues se le consideraría accidente de trabajo. Accidente con el coche me refiero, ¿eh? El cargo sindical, ya dijimos también que por desempeñar las funciones de carácter sindical, los
que son sindicalistas, ya sabéis que son las personas que trabajan en un sindicato porque se les ha elegido por sus propios compañeros, si van a reuniones, por ejemplo, entre semana o por las tardes y tienen un accidente, también se le consideraría accidente de trabajo por estar desempeñando ese cargo. Cuando estamos realizando tareas distintas, es decir, que si alguien no estamos trabajando y nuestro jefe nos manda a hacer algo que no nos corresponde y tenemos un accidente haciendo eso, también se consideraría accidente de trabajo. O en actos de salvamento, cuando intentamos socorrer a compañeros que ha tenido un accidente o un incendio o algo y no ocurre a nosotros otro accidente, en ese caso también estaría relacionado. Y las enfermedades de trabajo que se contraigan haciendo nuestro trabajo también son consideradas accidentes de trabajo a los efectos legales para luego ya veremos las consecuencias que tienen. Finalmente, las consecuencias del accidente, cuando tiene una complicación, por ejemplo, y se agrava la situación de, por ejemplo, lo que explicamos en clase, de que alguien va y a raíz de un accidente va a un hospital y operándolo en el quirófano contrae también otra enfermedad porque ha cogido un virus allí o una bacteria en el quirófano, como está relacionado con el accidente por el que ha entrado, también se consideraría accidente de trabajo, ¿vale? En general, fijaros lo que aquí abajo, para que se considere accidente de trabajo, por la ley se presume que siempre que se produzca en horario laboral y en el centro de trabajo es accidente de trabajo. Y ahora bien, habría que distinguir lo que es la imprudencia profesional de la imprudencia temeraria. Acordaros que esto lo vimos también. Una imprudencia profesional, ya sabéis, que es aquella que se comete cuando el trabajador, como consecuencia de su ejercicio habitual del trabajo, pues coge tanta confianza que puede tener un descuide, no ha sido intencionado, pero bueno, tiene un descuido y se corta, por ejemplo, tiene un accidente, entonces eso es una imprudencia profesional. Pero hay que diferenciarla de la que es la que se llama imprudencia temeraria, es decir, cuando el trabajador tiene intención o no ha guardado la debida prudencia porque a lo mejor pusimos el casco, el ejemplo del casco, acordáis que tu empresa o tu jefe te ha dado un casco y tú dices, no, yo no me pongo el casco o el arnés porque a mí nunca me ocurre nada. Y si no te pones el casco, luego te cae una viga y te hace una brecha, pues evidentemente eso no se considera accidente de trabajo siempre que se demuestre que la empresa te ha proporcionado el casco y tú has sido el que no has querido ponértelo, ¿vale? Finalmente, pues no se consideran accidentes de trabajo los que son por fuerza mayor, por ejemplo, lo que es pues incendios, rayos, insolación y otros fenómenos de la naturaleza, bueno, incendios naturales me refiero, y lo que le hemos dicho, la imprudencia temeraria esta o dolo que como que el trabajador no ha querido ponérselo, ¿vale? Bueno, dejamos aquí este primer vídeo para no cansaros mucho, luego hago otro segundo con otra parte. Venga, hasta luego.